Hola gente, capítulo 1.3 del Chunk. Aquí están mis apuntes, como la reverenda Cornet. Se titula El método científico. Yo diría que parte con la pregunta de ¿qué es el método científico? Obviamente. Lo cual yo la podría responder como es un enfoque sistemático para la investigación. O sea, ¿qué quiere decir sistemático? Que tiene una estructura, pasos a seguir. Y si no se siguen esos pasos, no es el método científico. Así de simple. Y de hecho, me atrevería a decir que el método científico es la parte más importante de la ciencia. Es lo que me atrevería a decir que es lo que separa las ciencias de las pseudociencias y de las ciencias de todo lo que no es ciencia. Uno de los primeros pasos, mira, lo que dice el libro a mí no me gusta. O sea, para explicar el método científico, no me gusta. Creo que hay libros del ministerio aquí de Chile que lo explican 1000 veces mejor. O hay canales de YouTube que lo explican 1000 veces. De hecho, no he visto canales de YouTube. Pero hay páginas quizás de Instagram que sí lo explican mejor. No me gusta cómo lo explica aquí, pero no importa. Como estamos leyendo voy a ver este. Primer paso es definir de manera minuciosa el problema. O sea, por ejemplo, vemos que si nosotros mezclamos agua con un polvo blanco que no sabemos cuál es y tiene un sabor a mar. Ese es el problema. No sé, ¿por qué se pone de ese sabor? ¿O qué es el polvito blanco? Un problema en sí. Segundo paso, realizar experimentos, elaborar observaciones detalladas y registrar información o datos concernientes al sistema. Esto aquí también es súper importante, el tema del sistema. O sea, de limitar como el área de estudio. O sea, ¿qué tú estás estudiando? Y esto, por ejemplo, se puede ver también no sé, en biología. En biología es como el sistema ya es como más complejo porque no es lo mismo estar estudiando un organismo, un individuo, así como el cuerpo humano en sí. No es lo mismo que estar estudiando este organismo, pero en un contexto. O sea, cómo mi cuerpo es afectado por haber vivido en bajas condiciones, o sea, en temperatura máxima de 10 grados Celsius, mínima de 5, por ejemplo, no sé, por la gente que vive muy a los polos o en los sectores muy helados, así como cuál es la relación de su individuo con el exterior, por ejemplo. O puede ser que tu sistema o la cosa que tú estás estudiando pueden ser una célula en específica. Por ejemplo, las células del corazón, las células nerviosas y así. Entonces, bien importante eso de el tema de elegir un sistema así como concreto a estudiar. Bueno, no te voy a poner a estudiar una célula y después decir, no, es que el tipo donde yo saqué esa célula era comunista. Entonces, la célula tenía que compartir todo. Estupidez. Pero por eso hay que limitar bien esas cosas. El tema de las observaciones detalladas, como que eso es más easy. Entonces, el primer paso es definir de manera minuciosa el problema. Segundo, realizar un experimento. Elaborar observaciones detalladas, registrar información, escribirlo, o sea, ¿cuál es mi problema? Voy a experimentar para ver si lo que yo estoy haciendo es correcto. Por ejemplo, si yo digo que el caso más, el típico caso, por ejemplo, el tema en biología, cuando se dice el tema de los caracteres adquiridos. No me acuerdo qué científico lo dijo, pero por ejemplo ese tema, cuando te dicen así, no, es que si yo adquirí una habilidad en mi vida, por ejemplo, me teñí el pelo, adquirida, mis hijos deberían tener esa. O por ejemplo, si se me corta la mano, como antiguamente se pensaba que las células sexuales representaban capas, o sea, las células de la piel o de la mano iban relacionadas con el genital y se repartía después eso al hijo. ¿Cómo se comprobó? Que vieron que gente que no sé, que no tenía mano, sus hijos sí tenían manos, o gente que se tiñó el pelo, tenía el pelo del color como antes lo tenía, no del carácter adquirido que tuvo el padre, así que así se fue desechando eso, el tema de los experimentos. Y aquí también se puede ver el tema de, no sé, la pseudociencia.
Astrología clásica. Un experimento sería tomar a toda la gente Aries, o todos los Piscis, o todos los Sagitarios, y comprobar si realmente su vida es tan similar como lo dice los astrólogos. Cosa que no es así, y las veces que se le ha pedido a los astrólogos que hicieran ese experimento se rehusan. Y la gente que se ha tomado el tiempo de hacerlo no calza, no calza. Y de hecho el claro más ejemplo de la experimentación de la pseudociencia es el tema de los gemelos en la astrología. El tema de los gemelos. Dos gemelos no coinciden en su vida, en su día a día. Pero bueno, eso es lo más importante. Un experimento, observación detallada y escribir lo que estamos hablando junto con determinar nuestro estudio, nuestro sistema de estudio. Nuestro tercer paso es la interpretación del fenómeno observado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un fenómeno puede tener muchas interpretaciones. Caso clásico, la gravedad. O sea, el por qué las cosas, si yo las suelto, caen, bueno, tiene muchas interpretaciones. O sea, tuvo muchas interpretaciones. Ahora se tiene una, pero pueden pasar 17.000, no sé, ya no tanto. Pueden pasar 200 años y cuando intenten, no sé, ponte tú que cuando mezclen la mecánica cuántica con la relatividad y formen esa teoría única, y te explican, no sé, por el tema de la gravedad de otra manera, por ejemplo. Ya, ahí es otra explicación de un mismo fenómeno. ¿Ya? Entonces es interpretar. Y aquí entran también problemas humanos, ¿cierto? Uno puede interpretar las cosas como uno como quiere verlas. Y por eso ahí tocan el punto de que, por ejemplo, en la experimentación, si yo digo, si yo mezclo tal cosa, si es, no sé, tipo, si es jugo de frutilla, debería saber más frutilla. Pero si yo tengo en la mente todo el rato que el jugo de frutilla yo me lo tomo, o quizás nunca he tomado jugo de frutilla y me lo tomo, y digo, esto es frutilla, claro. Pero quizás el jugo es verde y tiene más olor a melón, por ejemplo. Pero en la experimentación no sé, de varios individuos, alguien que sea experto en frutilla va a decir, no, esto no es frutilla. Y otro puede decir, no, sí es frutilla. Y ahí va a estar en la disputa. No sé si se acuerdan en la película La teoría del todo, cuando Hopkins explica y caleta de gente sale indignada de la sala. Como que Hopkins dice, está explicándolo como la tesis doctoral, y un tipo se para así y dice, no, lo que usted habla no sé qué, y se va. Porque quizá él interpretó un fenómeno de cierta manera a base de los experimentos, qué sé yo. Entonces, la interpretación del fenómeno observado. La cuarta se diseñan experimentos adicionales para validar o refutar la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una explicación tentativa de un conjunto de observaciones. O sea, por ejemplo, cuando decían de qué se había formado el universo. Y varios pensadores decían, no, el universo no se formó, siempre ha sido el mismo, en un estado eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te dice el cuarto paso del método científico según el Chen? Hay que diseñar experimentos que refuten o afirmen lo que yo estoy diciendo. Lo más importante considero yo que son los que refutan. Porque los que refutan nos dan la posibilidad de hacer otra hipótesis, y así todo el rato, otra hipótesis. En cambio, los que afirman, no sé, pues yo te puedo decir todo el rato, no sé, pues, este libro cae porque los dioses del Olimpo dicen que tienen que caer y punto. Y esa es una posible explicación tentativa, porque yo vi que los dioses hacían eso constantemente. Entonces lo tiro y cae siempre. Y todas las cosas caen, ¿por qué? Porque los dioses dicen que tienen que caer, o por ejemplo dicen porque hay un imán abajo de tal magnitud que tira todas las cosas hacia abajo. ¿Cómo comprobamos eso? Bueno, haciendo experimentos que sean lo contrario a ese imán o lo contrario a esos dioses, etcétera, etcétera. Porque así vamos refutando y vamos dando otra explicación a los fenómenos que observamos. Entonces, diseñar experimentos tradicionales para validar o refutar hipótesis
también yo creo que es otro punto que está como el punto en contra, o sea, sí, po, en contra de la pseudociencia y todo lo que no es ciencias naturales. Em, Porque, por ejemplo, yo te digo, las sociedades que mejor progresan en educación son las que, no sé, su cultura es más feminista, por ejemplo. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis, una explicación tentativa en un conjunto de observaciones. ¿Ya? Según lo que dice el Chang, porque yo tengo otro libro donde una hipótesis es, te lo resumen como una posible respuesta a un fenómeno observado. Pero lo que dice el Chang es una hipótesis, es una explicación tentativa de un conjunto de observaciones. Pero para poder validar esa hipótesis hay que hacer o diseñar experimentos adicionales para validar o refutar. Entonces, por ejemplo, yo te digo eso. ¿Y qué pasa? Que me encuentro con otro país que tiene muy buena educación, de calidad, etcétera, etcétera. Sus alumnos son muy buenos, rompen el pic de todas las universidades, pero más bien es machista. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y después te dicen, no, es que antes, tiempo atrás, no sé, pues en la época dorada, existieron muchos filósofos. ¿A qué se debía? Y ahí como que las ciencias sociales intentan explicar, pero creo que fallan en ese punto de refutar o validar por temas de tiempo, ¿cierto? Pero eso según el capítulo 1.3, el método científico del Chang, química, él lo que explica es eso, son 4 puntos. Yo en otros libros, que los voy a comentar más adelante, lo conozco con unos 8 puntos. Son un poco más detallados, pero creo que estos no pierden el enfoque. Después que sigue, dice, una vez recopilado gran volumen de datos, lo que hay que hacer es, se toma, esto lo hacen, yo lo veo mucho porque estudié contabilidad y aparte tengo cursos de analista de datos. Entonces, ¿qué hay que hacer después? Se toman todos los datos que tengamos, toda la información que recapitulamos, y eso ¿qué se hace? Se entrega esa información al público general, a la gente que no está haciendo estas investigaciones, o a la gente que la está haciendo pero no necesita hacer todos los experimentos que yo hice, y entrego esa información lo más concisa y clara a la gente. Claro, ahora si es para temas divulgativos, más claro todavía. Pero si es para gente científica, tengo que entregar la información concisa. Entonces esto se me hace muy familiar por ese tema, porque como la actividad de los contadores es justamente eso, o sea, tomar toda la información y entregársela a los que toman decisiones en una empresa, y el analista de datos es exactamente lo mismo, o sea, un grupo de información y toma cuáles son las más importantes y las entrega. Exactamente lo mismo, ese es como diría como el último paso, no el paso 5, pero el último paso es el más importante. Puntos importantísimos, así como tiki tiki. Aquí dice, una teoría es un principio unificador que explica un conjunto de hechos o leyes basadas en hechos. Repito, una teoría es un principio unificador que explica un conjunto de hechos. Principios unificadores que explican un conjunto de hechos o leyes basadas en ese mismo hecho. Por ejemplo, soy súper así tajantemente, soy súper tajante porque, por ejemplo, cuando uno habla en lo cotidiano de teoría, por ejemplo, yo estoy hablando con un amigo, así, y de la nada me dice, no, es que eso es en teoría, eso no pasa, en teoría es así. Ya, en ciencias naturales no tiene ese mismo significado. En ciencias, la teoría tiene un poco más de peso cuando la gente dice, en teoría es así. ¿Ya? Por ejemplo, la clásica, el ejemplo así, no, yo cuando quiero voy a cumplir 18, voy a estudiar una carrera de 5 años, entonces voy a salir a los 18, 19, 20, 21, 22, 23, entonces voy a salir a los 23, me pongo a trabajar un par de 5 años más, me compro una casa, después viajo. Eso es como lo que uno hace. ¿Qué pasa? Viene una persona mayor y dice, eso es en teoría, porque tú no sabes cómo es la vida, que tienen razón, pero el término en teoría no tiene, en ciencias naturales en este caso, no tiene el mismo significado. ¿Dónde se ve? En la teoría de la evolución de Charles Darwin y Wallace. Ahí se ve eso.
Porque, por ejemplo, que la teoría de la evolución diga teoría, no quiere decir que nos haya pasado así y que a nosotros se nos ocurrió, sino que nosotros interpretamos y unificamos un par de conjuntos o leyes basadas en un hecho. ¿Cuál es el hecho? De que encontramos, no sé, por el tema de los fémures, el tema del, como el estudio de, bueno, Darwin. Al que vio Darwin, y si no lo han visto, espero subir un video de Darwin en su momento. Por ahora no lo tengo, pero voy a dejar video de Darwin aquí. Pero no sé, el ADN, cómo se reproduce el ADN, etc. Entonces, eso es. Pero al mismo tiempo tenemos, ¿qué lo hace teoría en una ley o algo así? Es que nosotros no podemos viajar al pasado y ver exactamente así cómo las primeras células se empezaron a juntar y la célula de la mitocondria se empezó a meter en la otra célula y empezaron a ser amigas y después, y así. No tenemos manera de comprobar eso, pero sí podemos, todos los principios que conocemos y todas las leyes y todos los postulados que hay, los podemos unir para explicar un hecho en una teoría, ¿ya? Lo otro sería ¿qué es una ley? Una ley es un enunciado conciso, verbal o matemático. Conciso, verbal o matemático. De una relación entre fenómenos que es siempre iguales en las mismas condiciones. Clásico, las leyes de Newton. Las leyes de Newton son siempre así, de aquí en todas partes. La primera, la segunda y la tercera. La de las termodinámicas, bueno, la segunda de la termodinámica tiene un problema, pero es porque no se explica. O sea, no se explica así como debería explicarse, pero porque son leyes experimentales que le llaman. Pero eso. Y una teoría se puede desechar con experimentos o modificaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la teoría de la evolución. Imaginemos si pasan 500 años y podemos viajar al futuro, cosa que sería medio raro porque no viajamos antes, ya, etc. Viajamos al futuro y nos ponemos a observar, así tenemos el tiempo suficiente para observar cómo la Tierra ha evolucionado durante los 5.000 millones de años. Y podemos ver que de la nada, así, viene un platillo volador, pone a un humano, pone a otro humano y empieza a esparcir huesos, por ejemplo, empieza a esparcir huesos y en ese momento, en esta idea media loca que tengo, ya el tema de la evolución como evolución no sería, pues, sino que vinieron los ovnis, nos dejaron aquí y tiraron huesos para engañarnos. Ya. Y voy a leer una parte del texto que a mí yo creo que es crucial. Yo considero que es crucial para la ciencia. La leo. Dice así. Los adelantos científicos pocas veces, si acaso, se logran de manera rígida, paso a paso. En ocasiones, una ley precede a la teoría correspondiente o viceversa. Es posible que dos científicos empiecen a trabajar en un proyecto exactamente con el mismo objetivo y terminen con enfoques distintos. Después de todo, los científicos son seres humanos y su forma de pensar y trabajar está sujeta a la influencia considerable de sus antecedentes, su capacitación y su personalidad. Esto para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque explica que los científicos no son máquinas y que también por eso, por ejemplo, cuando se habla de Einstein que se equivocó y cosas así, es porque no era una máquina y él creía en un Dios, entonces no podía entender, qué sé yo, ciertas maneras que estaban en contra de lo que su Dios decía, por ejemplo. Y por eso la frase esa, Dios no juega lo todo. ¿Ya? Entonces me gusta mucho esa frase. Ese párrafo, porque creo que deja bien claro la parte más experimental de las ciencias. Y para terminar, que me alargué igual harto, pero es como lo que corresponde a este capítulo, que es bien importante para mí, una revisión de conceptos. Dice así: ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Voy a leerlo para la gente que tenga el libro. Si no lo tienen, voy a dejar, no sé si el link en la descripción, pero o me escriben, qué sé yo, pero voy a dejar el link en la descripción del libro para que lo busquen. Capítulo 1.3, método científico. Revisión de conceptos. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? A.
Una hipótesis siempre conduce a la formulación de una ley. Una hipótesis siempre conduce a una formulación de la ley. Por lo que vimos, es falsísimo. O sea, no siempre, dice siempre. El término siempre es que yo formo una ley, inmediatamente, o sea, formo una hipótesis, inmediatamente es una ley. Cosa que es falsa porque ya vimos que las hipótesis son totalmente refutables. B. El método científico es una secuencia rigurosa de pasos para la resolución de un problema. Yo me atrevería a decir que sí. Método científico es una secuencia rigurosa de paso a paso para la resolución de un problema. Y como vimos, el paso 1 es definir de manera minuciosa el problema. Así que yo diría que esa es la verdadera. Voy a leer la otra, pero para que se entienda y me dé... Dice, una ley resume una serie de observaciones experimentales. Una teoría ofrece una explicación de esas observaciones. Dice, una ley resume una serie de observaciones experimentales. Y lo que vimos es que no. Sino que es una relación entre fenómenos que siempre ocurre bajo mismos iguales, no una observación experimental. De hecho, lo que podría ser es una hipótesis, o sea, una teoría resume una serie de observaciones experimentales y una ley ofrece una explicación de esas observaciones. Sería como al revés. Así que yo diría que la correcta es la segunda que leí, o la B. Y eso. Ahora, para seguir así como acá hay un gráfico, busquen el libro si les interesa o si tienen que leerlo. Es observación, representación de lo que yo estoy viendo y después una interpretación de lo que estoy viendo. O sea, yo digo qué carajo estoy viendo de manera pensando. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que esa interpretación me lleva de nuevo a la observación, la representación a través de los experimentos, interpretación. Y así en ese círculo todo el rato. Así que con eso terminamos el capítulo 1.3, el método científico del libro El Chunk de Química. Nice. Oh, me alargué harto igual. Ya, nos vemos y... ya eso. Nos vemos. Bye.